Hola, ¿qué tal? Soy Luis Durán, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a conversar sobre compañeros tóxicos, mi caso particular y cómo pude lidiar con esa situación específicamente en Madrid hace unos 3 años. Pero antes vamos a ver qué es lo que dice Daniel Goleman en su libro La inteligencia social alrededor de este aspecto. Daniel Goleman dice que dentro de una organización y en general dentro de cualquier grupo humano puede existir algo que se denomina la triada oscura, es decir, una tipología de personas que lo que hace es beneficiarse de los sentimientos, del comportamiento o de las actitudes de los demás. Esta triada oscura aparece en múltiples historias, ya sea en libros, en cine, en teatro, en general y específicamente en nuestras vidas. La triada oscura se refiere a, por ejemplo, los narcisistas, los maquiavélicos y los psicópatas. Entonces, para conocer explícitamente, exactamente, de qué se trata una persona tóxica, es bueno conocer la tipología que nos presenta Daniel Goleman en su libro La inteligencia social. Por ejemplo, de los narcisistas, Goleman dice que se sienten atraídos por trabajos de mucha presión, de perfil alto, donde pueden usar sus talentos bien y donde los laureles potenciales son grandes a pesar de los riesgos. Es decir, es gente que constantemente anda buscando desafíos, anda buscando situaciones en donde pueda demostrar su valía intelectual, profesional, ¿no? Y además como personas, porque les interesa o tienen una alta necesidad de reconocimiento, sobre todo profesional. Apunta Goleman, en el mundo de los negocios, estos narcisistas pueden terminar como dirigentes más grandes que la vida. Cita Daniel Goleman a Michael Maccoby, un psicoanalista que ha estudiado y tratado a dirigentes narcisistas. Observa que esta especie se ha vuelto cada vez más común en los escalones más elevados de los negocios hoy en día y que han aumentado las tensiones de la competencia y el sueldo y el glamour de los ejecutivos. Hay que tomar en cuenta, además, que en este tipo de situaciones, en este tipo de coyunturas en donde hay una gran presión por los negocios en el sentido de que se deben de redimensionar, este tipo de personalidades, en este caso los narcisistas, es donde más se lucen, y es donde más esperan demostrar su valía profesional. Apunta Goleman, además, que todos tendríamos que ser de algún modo tener una estima saludable, y a eso él le denomina un narcisismo de tipo saludable, pero cuando no lo son, ansían ser admirados más que amados. O sea, un narcisista lo que quiere es ser admirado precisamente por sus capacidades profesionales. No les interesa ser amados, no les interesa el amor, no les interesa que los quieran. Les interesa ser sí queridos, pero no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista profesional, intelectual, eventualmente material además, ¿no? Porque los signos materiales de valía profesional son bastante importantes para ellos. Entre sus puntos fuertes se cuenta la habilidad de ofrecer vívidas imágenes y de traer seguidores. A menudo innovadores en los negocios, alcanzan logros, no porque tengan un alto nivel de excelencia, sino porque desean las ventajas y la gloria que los otros traen consigo.
Goleman también define al maquiavélico. En el maquiavélico nota un matiz diferente. Dice: en su inventario psicológico no se hallan los juicios morales. Tiene como filosofía el fin justifica los medios, ¿no? O sea, no hay ninguna intermediación moral entre lo que tú quieres y los logros que esperas conseguir. Ese logro en sí mismo justifica todas aquellas actividades o todas aquellas acciones que puedas haber hecho previo al alcance de ese logro. Entonces, esa es un poco la idea del maquiavélico. En su inventario psicológico no se hallan los juicios morales, y en contextos que van desde las ventas y la diplomacia hasta la política, los talentos de los maquiavélicos, que incluyen un suave encanto, astucia y confianza, pueden ser virtudes deseables. Los maquiavélicos tienden a ser cínicamente calculadores y arrogantes, pero mucho más que el narcisista y el psicópata, del cual vamos a conversar en un momento, el maquiavélico es realista sobre sí mismo y los demás, no se infla ni trata de impresionar. El maquiavélico prefiere ver las cosas con claridad, de manera de explotarlas mejor. Típicamente los maquiavélicos tienen una empatía de visión de túnel. Pueden poner en foco las emociones de alguien, principalmente cuando desean usar a esa persona para sus propios fines. O sea, el maquiavélico no tiene ningún problema en usar a las personas. Con tal que el objetivo sea alcanzar sus propios fines, sus propias intencionalidades finales, el maquiavélico va a hacer lo que sea. Y si puede usar a alguien, mejor. Parece que anda oliendo qué tipo de personas están a su alrededor y ver de cuál puede conseguir algún tipo de beneficio. Goleman también describe al psicópata, al tipo frío y calculador también, de repente en la misma línea que el maquiavélico, y lo describe de esta manera. Cuando se trata de empatía, los psicópatas no tienen ninguna. Incluso tienen dificultades para reconocer el miedo o la tristeza en los rostros o las voces de los demás. Como los maquiavélicos, los psicópatas pueden ser adeptos al conocimiento social, pueden aprender a meterse en la cabeza de alguien para adentrarse en sus pensamientos y sentimientos, de manera que puedan presionar los botones adecuados. Pueden ser fluidos socialmente y creen que incluso aunque los demás estén molestos conmigo, yo generalmente me los gano con mi encanto. Es una de las conclusiones que tienen los psicópatas o aquellas personas que tienen algunos rasgos psicopáticos y en los cuales seguramente tú ya en este punto te debes haber dado cuenta quiénes dentro de tu organización entran dentro de este saco. Esas son las personas que son o que tienden a ser las más tóxicas. Las personas que son, por un lado, narcisistas, por otro lado, psicópatas o por otro lado, maquiavélicas. Y lo peor que puede suceder es que una de estas personas sea de repente tu jefe. Bueno, también se puede dar el caso de que el maquiavélico, el narcisista o el psicópata pues sea tu pareja, tu novio o tu novia, y ya es un problema, ¿no? Porque, y lo peor si estás enamorado de ella o de él o de ambos. Bueno, la historia es la siguiente. Hace 3 años más o menos estuve en Madrid y estuve trabajando en una agencia y allí se dio la situación en donde tuve una compañera tóxica, una compañera de trabajo tóxica que sin ser mi jefe sí tenía algunas labores de coordinación en relación a mí, que era nuevo en ese momento. Mi chamba era relativamente simple, que era la de recolectar toda la información alrededor de una marca y poder hacer luego un compilado para enviárselo al cliente. Eso es lo que se denomina en relaciones públicas y en comunicación corporativa cobertura de medios o monitoreo de medios. Lleva diferentes nombres en función al país, pero es más o menos lo mismo. El tema está que yo, siendo extranjero en España, no tengo
ni tenía en ese momento toda la información alrededor de la marca. No estaba habituado a la marca, no estaba habituado a la competencia de la marca, no estaba habituado al entorno, por lo cual mi curva de aprendizaje tendía a ser un poco más lenta. En ese sentido, sí que es cierto que otras personas que conviven y están habituados con este mercado, aun cuando sea la primera vez que han tomado un cliente similar, les puede resultar ser más sencillo habituarse a las ciudades, a los nombres, a las diferentes terminologías que existen. No sería un gran problema si no fuera porque en ese instante yo tenía a esta coordinadora que presionaba de maneras incluso no muy amables, y cuando digo no muy amables me refiero a que varios gritos me han caído en dos semanas de trabajo. Un poco antes de llegar a eso les tengo que contar que mi labor allí era bastante operativa en ese sentido, o sea, no había demasiada estrategia, aun cuando mi currículum ya tenía el suficiente pergamino como para poder aportar de una manera un poco más estratégica al negocio en ese momento, en ese instante. Esta chica era bastante ruda, era bastante borde, como dicen en España, y en algún momento me dio por contestarle. Tuve todo el interés de mandarla, literalmente, pero no lo hice. Y no lo hice porque consideraba que hacerlo implicaría pasar a un nivel de desencuentro para el cual yo no había punto de retorno. Es decir, si yo hacía eso, las relaciones interpersonales entre nosotros se iban a terminar de romper e iba a afectar a todo el componente humano que está dentro de la oficina. Y eso iba a ser perjudicial, no solamente para mí, sino iba a ser perjudicial para el clima laboral de la organización. Me contuve y traté de llevar las cosas con relativa resiliencia, pero fue complicado. Fue complicado porque algo había en su approach hacia mí que simplemente no caminaba. No funcionaba esa relación, no funcionaba ese compañerismo que tendría que haber entre diferentes miembros de la organización. En ese sentido, las cosas no parecían ir bien. Y ahí me replanteé yo mismo si tal vez el problema era yo. Porque este tipo de personas lo que hace es generarte un sentimiento de culpa. No se trata de eximirte de responsabilidades, no se trata de decir, bueno, yo soy perfecto y toda la culpa está en la otra persona que me exige o que tiene una serie de expectativas diferentes. No se trata de eso. Se trata de hacer un análisis objetivo, un análisis racional de tu propio desempeño y ver cuáles son tus fortalezas y debilidades en relación a las expectativas que tiene esta persona sobre ti. Bueno, esa fue la tarea que hice y mi conclusión, la verdad, fue siempre la misma. Solamente han pasado 2 semanas, no se me puede pedir que yo conozca un mercado al cual no estoy habituado, ciudades, nombres, terminologías, componentes que no son habituales para mí y pedirme de que corra muy rápido. A ver, que yo he estado también en la posición de ella, yo he sido jefe y a los practicantes con los que yo he trabajado les he tenido la paciencia necesaria como para poderlos esperar. Y creo yo, sinceramente, de que eso se debería de tomar en cuenta cuando tú eres un expatriado y estás trabajando en otro país y recién para este tipo de trabajos te estás habituando a los modus operandi, a la cultura, a esas variables sociológicas que están alrededor del trabajo que tú estás desarrollando. Más todavía cuando se trata de comunicación corporativa, de relaciones públicas, en donde te tienes que zambullir a la cultura del país y a la cultura de las propias marcas, que son totalmente diferentes a las que tú has venido trabajando en los países en donde, en mi caso, en el Perú o de repente en Estados Unidos, donde también he trabajado, o en algunos otros países de Latinoamérica. Entonces creo que en ese sentido era necesario una cuota de empatía. Sin embargo, como les decía hace un rato, yo decidí llevar la fiesta en paz. En paz porque consideré que eso era lo que se debía hacer en ese momento, era lo más responsable. Sin embargo, sí es cierto de que era la primera vez que tenía una situación en donde no respondía, porque en otras ocasiones sí he respondido. Y no estoy diciendo que eso estuviera bien, estoy diciendo que lo he hecho en ese momento, que fue una decisión emocional que tomé en ese instante. Pero no la recomiendo. Recomiendo hacer lo que en este momento les voy a contar. Lo que hice fue lo siguiente. Había escuchado yo que en algunas conversaciones dentro de la oficina y dentro del kitchen en donde se reunía toda la gente, esta chica había tenido algunos problemas con su papá. Su papá había tenido una suerte de derrame cerebral que le originó una parálisis de medio cuerpo. Entonces,
Yo, sinceramente, en ese momento me sentí un poco empático con ella. Me puse en su lugar porque creo que es algo que nadie quisiera. Una vez la vi en el kitchen, sola, se estaba preparando un café, estaba de espaldas hacia mí y yo fui hacia lo mío, me iba a servir también otro café y me iba a ir. Pero en ese instante pensé, pregúntale por su papá. Y no lo hice de modo maquiavélico, como lo hemos visto anteriormente, porque un maquiavélico, como vimos hace un rato, utiliza una situación y utiliza los sentimientos de otras personas. Lo hice porque naturalmente me nació. Sí quería hacerle saber que estaba preocupado por ella a pesar de todo y porque el que ella sea de esa forma como había sido conmigo no iba a originar una emoción del mismo tipo, no iba en mí a obtener una respuesta negativa. No lo quería hacer, porque eso lo que va a generar, como dije hace un rato, era un peor clima laboral. Entonces le pregunté, me acerqué y le dije, oye, he escuchado que tu papá está mal. ¿Cómo está? ¿Está un poco mejor? ¿Ha mejorado? Ella se desencajó un poco porque no esperaba que yo le pregunte eso. No esperaba que yo me acerque de esa manera a preguntarle por algo que era tan íntimo, tan humano. Y lo que ella me dijo fue, sí, felizmente mi papá ya está mejor, lo estoy atendiendo, justo hoy tengo que ir al hospital y tal. Y entonces yo le dije, bueno, ojalá que se mejore, ojalá que tú puedas estar con él, creo que es ahora lo que toca, y que evolucione todo de manera conveniente, ¿no? Y que el Señor esté bien, eso es lo que le dije. Sí, sí, me dijo, y en ese instante me agradeció el hecho de mi interés, agradeció el hecho que me haya preocupado por ella, y creo de que eso fue bueno, hicimos una conexión humana, una conexión que iba más allá de la parte laboral, una conexión que iba más allá de la parte operativa, de campo. Desde ese instante, de allí para adelante, ella nunca más me volvió a molestar de la misma manera que lo había hecho. Sí que es cierto que me pedía las cosas, pero se sentaba a mi lado, me enseñaba, me explicaba lo que yo no entendía alrededor de la marca y fue muy, vamos a decir así, cálida. Me sonreía. O sea, eran cosas que no se habían dado anteriormente, eran cosas que por algún motivo de repente dije algo que no le gustó y ella reaccionó de esa forma. A lo que voy con esto es que importante es que nosotros podamos enfrentar este tipo de situaciones de manera asertiva, de manera humana, no emocional. Porque si yo hubiera actuado de forma emocional, como les dije, lo más probable es que le hubiera mandado al diablo. Y probablemente se lo hubiera merecido. Pero eso no hubiera ayudado en nada. En muchas ocasiones, en tu vida, tienes que tragarte de sapos. Y no porque en ese momento estés perdiendo la situación, porque no es una batalla. En todo caso, siempre va a ser una batalla contra ti mismo, contra tu capacidad para reponerte de los problemas y de las personas. Porque las personas traen su propia carga al trabajo y ustedes lo ven, lo sienten, lo palpan todos los días en sus trabajos, en sus negocios, en sus familias. Lo que estoy diciendo no quiere decir de que yo sea un as de la inteligencia emocional y que cada vez que me enfrento a una situación así la resuelvo de la misma manera. Creo de que es una situación que nunca terminamos de desarrollar al 100%. Hay gente que tiene más ventaja que otra, pero no todos tenemos la misma capacidad y hasta el final, hasta que nos morimos, vamos aprendiendo pequeñas destrezas sociales, emocionales, con las cuales vamos lidiando. Tenemos que ver que las otras personas son tan humanos como nosotros, cometen los mismos errores que nosotros, se enfurecen, se ponen felices, tienen sus altibajos, tienen sus momentos en donde no disciernen entre lo bueno y lo malo. Y tendríamos nosotros que un poco ayudarlos a eso. Gente que es tóxica. Ahora, también es cierto que si no se dejan ayudar, si no podemos ya cambiarlos, si nosotros hemos lidiado por todos los lados y nunca se ha podido, lo mejor en ese caso, si podemos, es alejarnos. Si esa persona es nuestro jefe y ya hemos hecho todo lo posible, yo considero que
se merece eso, hablar con la persona directamente, hacer de coach de subordinado, coaching de subordinado. Hablas directamente con la persona y le dices, sabes que no me gusta tu actitud, no me gusta cómo me hablas, no me gusta, y hagan ustedes un examen de conciencia alrededor del hecho de si ustedes también están siendo muy aprensivos, porque eso también puede ser. A veces pecamos de ser muy, muy aprensivos, de tomarnos la cosa muy a pecho, de tomarnos las cosas muy en serio. Tal vez podemos estar pecando de eso. Si luego de hacer esa evaluación ustedes se dan cuenta que legítimamente están afectados, pero por algo que viene de fuera y que es injustamente evaluado por esa persona que viene de fuera, entonces en ese instante sí, hablen con su jefatura. Y si no funciona, hablen con el de arriba. Y si no funciona, evalúen la posibilidad de dejar ese trabajo. Bueno, esto ha sido un poco lo que yo les he querido dar. La moraleja es, traten de solucionar las cosas de manera empática. No se vayan a los golpes, no se griten, no traten de desarrollar pequeñas venganzas, no caigan como respuesta en el narcisismo, en el maquiavelismo o en la psicopatía de las cuales Goleman nos ha estado hablando hace un rato. Mírenlo desde ese punto de vista y yo creo de que además, eso les va a ayudar a tejer mejores relaciones interpersonales. Todos tenemos una responsabilidad en relación a la gente que tenemos eh, a nuestro alrededor. Es decir, si tú haces algo malo, eso se va a replicar, porque esa persona se lo va a devolver a alguien más. Entonces hay incluso una responsabilidad social alrededor de eso. Pero bueno, esto es algo que se los quería compartir, que lo tenía guardado yo desde hace mucho tiempo y que se los quería, digamos, lo quería compartir con ustedes. Si les ha gustado este video, ya saben, denme un buen like, déjenme sus comentarios, activen la campanita y suscríbanse a este humilde pero exitoso canal. Yo que conmigo hasta la próxima. Suscríbanse al canal.